Lo platicamos, Sergio Aguayo, en la transmisión especial que compartimos frente al Zócalo ese 15 de septiembre. ¿Qué balance haces en este momento, ahora que ya reposaste las cosas? Mira, Carmen, bienvenida, Denise, no lo pude decir, un gusto enorme que te reintegres físicamente con nosotros. Y a unos días después de esa noche tan cargada de emociones y percepciones, me quedaría con el tema de la educación, porque creo que se puede hacer un buen análisis de lo que sucedió en el Zócalo relacionado con la educación. En primer lugar, estaría la abstracción de las figuras del desfile, que terminó llegando un poco tarde, pero terminó llegando al Zócalo. Cuando uno lee las explicaciones, es indudable que la estética de los personajes, es decir, la manera como estaban representados, tiene sentido. Tiene un sentido claro porque sí, es una visión muy sofisticada e intelectualizada de la historia nacional. Lo único es que el gran público, el que estaba observando el desfile en el Paseo de la Reforma y en el Zócalo, no ha recibido la educación formal que le permitiría poder apreciar y discutir y degustar incluso el significado de ese equivalente del Cirque du Soleil, por ejemplo, las figuras que bajaban y subían en el Zócalo. En otras palabras, esa pobreza de la educación formal lleva a que para la mayoría de quienes estábamos presentes, lo mejor del espectáculo hayan sido los fuegos artificiales, porque eso es nuestra tradición y es lo que va a tu sentido más primario. Desde esa perspectiva, sobre el Zócalo planeó la figura del Bester Gordillo, que ignoro si estuvo o no en el Palacio Nacional, pero ciertamente su influencia sobre la cultura formal, sobre la educación formal, ahí estuvo. Luego estaría la educación informal. Por estar siguiendo a tu lado, con Miguel Ángel Granados Chapa y Nacho Solares el evento, no tuve la oportunidad de observar lo que pasaba en la televisión, pero leyendo lo que han escrito analistas tan serios como Diego Petersen y Roberto Samarripa, entre otros, llama la atención la pobreza de la descripción y los análisis de los locutores de las grandes televisoras. Por ejemplo, rescato dos gazapos. Uno, que los mexicas construyeron Teotihuacán, y otro, que a Cuauhtémoc Blanco, nuestro emblemático futbolista, le pusieron Cuauhtémoc Cárdenas. Ay, qué fijado eres, Sergio, francamente. Es que sí soy Yo pensé fijado. que ibas a hablar de la alfombra roja, que fue parte de las narraciones oficiales. Mira, soy fijado porque la educación informal que recibe la sociedad mexicana viene por la televisión y la radio, y por tanto quienes tenemos un espacio en radio o televisión, tenemos la obligación de ser lo más preciso posible y reconocer los gazapos. En ese sentido, también estamos viendo cómo la transmisión del evento del Zócalo y en general de las fiestas se hace con un enorme desprecio a la formación de los mexicanos. Y pese a eso, y un brevísimo comentario sobre la televisión, me llamó la atención de los 50,000 personas encajonadas en cuatro espacios, cómo tenían una reacción bipolar frente a la televisión. Cuando pasaba una cámara, aplaudían, llamaban con el afán de salir en la tele, porque esa es la nueva forma de trascender. Pero esa fascinación por las cámaras de televisión no les quitaban su sentimiento crítico, porque también quienes estuvimos en el Zócalo pudimos constatar las mentadas de madre, los gritos de protesta por la baja calidad de algunos de los espectáculos. Es decir, mira, podría seguir hablando porque fue una noche que me dejó muy impactado por lo que observamos. Fue un festival
positivo, negativo, pero que da enorme material para reflexionar. Me hubiera gustado tener el don de la ubicuidad para estar al mismo tiempo en la Plaza de las Tres Culturas a observar lo que sucedía allá, pero desafortunadamente pues no se puede estar en dos lados al mismo tiempo. En el grito de Andrés Manuel López Obrador, que fue en donde se realizó precisamente también esta conmemoración del Bicentenario. Quedamos ahí con varias cosas, Lorenzo. El tema de Carlos Salinas en Palacio Nacional, ¿a eso no te referiste hace un momento? ¿Tienes algo que opinar al respecto? No, vaya que sí hay que Salinas de Gortari opinar. De regreso al Palacio Nacional, por lo menos en esa noche. Y la justificación es bastante inaceptable, por no decir idiota. Esto de comparar el 1942 de la guerra contra el fascismo y contra el nacionalsocialismo en particular, y donde el grupo de expresidentes que se reunió con Ávila Camacho tenían más o menos la legitimidad del movimiento revolucionario, todos. Y sí se pudieron juntar el agua con el aceite, porque sí se pudo juntar Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles, y Lázaro Cárdenas había realmente sacado físicamente del país a Calles y del esquema político, cuando dejó de ser el jefe máximo y se fue al exilio a San Diego, allá en California. Pero tenía cierto sentido. Lo de ahora no tiene ningún sentido, porque es lanzar la idea de que Carlos Salinas, a pesar de estar simbolizando la parte más degradada de un sistema que ya estaba degradado. El sistema de el régimen revolucionario llega a su punto de degradación mayor ahí. Salinas es, para bien o para mal, el símbolo del Tratado de Libre Comercio, que es también una situación muy cuestionable desde el punto de vista de la independencia política y económica de México. Entonces, en el momento en que se celebra la independencia, está el arquitecto del Tratado de Libre Comercio y sobre todo de la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Es el personaje más siniestro de los que existen en la vida política actual. Y ahí estaba siendo perdonado. Era legitimado, invitado, convocado. Es el pago de la alianza de facto que se celebró entre Salinas y el PAN por la vía de Diego Fernández de Ceballos. ¿Era necesario? No era necesario, pero se hizo. Y además, ahora que mencionas a Diego Fernández de Ceballos, por las razones que sean, los secuestradores de Diego Fernández de Ceballos decidieron colocar junto a la imagen de Diego Fernández de Ceballos la portada de la revista Proceso, donde aparece Diego, y en las páginas interiores y en el último comunicado que los misteriosos desaparecedores dieron a conocer, pues incluye la fotografía precisamente de Diego con Carlos Salinas de Gortari. O sea, las implicaciones son enormes por muchas razones, y adicional son trayectorias que están muy unidas, entrelazadas, claro, porque no solo fue el sexenio de las concertaciones, fue el sexenio en el que se quemaron las boletas de la elección de 1988 con la anuencia de Diego Fernández de Ceballos. Fue el sexenio en el que ocurrieron muchas cosas tras bambalinas, incluyendo, pues la propia desaparición de Diego Fernández de Ceballos durante su campaña electoral en 1994, esa famosa desaparición de la cual aún nos preguntamos, que llevó a que el PAN... Después del debate, ganó el debate, el PAN se fue a 30 y tantos % de nivel de aprobación y apoyo. Después Diego desapareció de la escena, y hasta ahora nos preguntamos si no le habrán sacado pues cuántos esqueletos del closet. Es el mismo gobierno salinista. Bueno, pues esa es una historia que el propio Diego ha contado en su momento, pero para hablar precisamente de estos procesos, ¿quién nos dijera que en estos mismos días estamos recordando todo eso? Porque además ayer
Se cumplieron 25 años del sismo de 1985 y es imposible entender lo que sucedió en México sin esa fecha clave. 1988 es, entre otras cosas, producto de lo que se generó política y socialmente en nuestro país en 1985, así que todo cae como cascada en estos mismos días. Ahora que estás realizando investigaciones, Sergio, sobre el tema de la transición del que hemos hablado en otras ocasiones, pues cabe la pregunta, como decía Marco Rascón esta mañana, Superbarrio, bueno, ¿dónde quedó este proceso de transición cuando vemos que Salinas de Gortari regresa a Palacio Nacional y estamos tocando nuestras fibras de la memoria, pensando en 85, pensando en 1988